Buenos días mis amados. Hoy es lunes, 30 de junio de 2025. Hoy estamos exactamente a mitad del año más importante para el planeta Tierra, el año 2025. Antes de responder a las preguntas, ya que hoy es el día de las respuestas, permítanme un breve comentario. Estamos exactamente a mitad del año 2025. El año que determina el futuro de la humanidad. Es el año que aparentemente cierra la ventana temporal de 50 años, aunque sabemos que 50 años no terminan en un solo día, sino que comienzan en un solo día, que son días sincronizados, como imaginamos. Comenzó alrededor de 1975, esta vez llamado ventana. Terminaría en 2025. Recuerden que un año más o menos, hasta 2 años, en 50 años, no es relevante. El universo no cuenta el tiempo con el reloj que conocemos. Se trata de configuraciones astrológicas, movimientos de cuerpos celestes, planetas, estrellas, el movimiento de la propia galaxia. El movimiento del universo mismo determina los cambios energéticos y los cambios en los sistemas que habitan y están instalados en cada planeta, en cada estrella, en cada galaxia. Todo sigue un mandato divino, natural y cósmico. Podemos cambiar algunas cosas aquí, en nuestro pequeño orbe llamado Tierra. Porque tenemos nuestra conciencia que determina ciertas cosas. Y nuestras conciencias, colectivamente, decidieron hace tiempo cambiar la línea temporal de la Tierra. Y ahora todo se encamina hacia su fin. Como ya hemos dicho aquí, la línea del Armagedón se ha extinguido. Tenemos tiempo entonces, para una transición fluida y pacífica, a pesar de ciertas perturbaciones que aún vemos aquí y allá, que son, de hecho, resistencia creada por los propios seres humanos, quienes están programados dentro de esa línea del Armagedón, es una programación de los seres oscuros que llegaron aquí en algún momento, y que también se ha discutido aquí. Todavía hay muchos, diría que casi la mayoría de los seres humanos que ocupan puestos de mando, sea cual sea el sector o sistema, están programados. Existe esta programación llamada implante, que es una programación de la consciencia. Muchos se preparan y actualizan en algún momento, pero a partir de ahora, los programas empiezan a colapsar porque ya no hay actualizaciones. Veremos ahora, aunque aún no se muestra, pero ya está sucediendo, dentro de poco, todos veremos cuando se reescribirá la historia. Pero la mayoría de los acontecimientos que no vemos ya han ocurrido porque no se han mostrado. El mundo se encamina hacia una dirección. Lo creas o no, esa será realmente la liberación de la humanidad. Quienes se dejan llevar por el viejo esquema de control, quienes defienden a sus torturadores, porque en realidad son torturadores quienes ocupan esos puestos, correrán el mismo destino, un planeta de pruebas y expiaciones, un planeta prisión. ¿Quién sabe dónde? Porque las consciencias son frecuencias y cada una va a su propia frecuencia. Esto es natural, no hay nada que hacer, nada ni nadie puede cambiarlo, porque está dentro de los planes del cosmos, dentro de la sincronicidad energética y de frecuencia de todo lo que existe. Así que hemos llegado a la mitad de este año y aquí estamos hoy, lunes 30 de junio de 2025. Un poco más tarde, también llegaremos al final de este año. Todo va muy rápido, todo se acelera, todo es muy intenso. Ya lo hemos visto y hablado antes, y ahora lo vemos cada vez más confirmado, cada uno mostrará su esencia, las revelaciones, la verdad. Esa conciencia que ya es buena se volverá aún mejor y mostrará verdaderamente su verdadera esencia. Y esa conciencia que se deleita en lo que no es amoroso, en lo que no es ético, en lo que no es justo, se mostrará aún peor, porque ya era así,
pero no se mostró. Se mostrará, porque es necesario ver la realidad. El Apocalipsis no es más que la revelación de la verdad, aquello que estaba oculto. Así que preparémonos también de forma respetuosa, porque debemos respetar las decisiones de los demás. Claro que no debemos estar de acuerdo con ciertas cosas. Esto también se recomienda. No aceptar lo que no es ético ni justo. De lo contrario, seré coautor de la acción. Pero las almas se separarán según su frecuencia y la tierra quedará libre de toda mala conciencia. De una vez por todas. Así que, si la otra persona hace algo que no es ético ni justo, el problema no es tuyo, es suyo. Simplemente compórtate, simplemente comprende esto, envía amor, luz a esa alma, para que su destino se suavice, de alguna manera, porque hay diferentes frecuencias y cada una va a su frecuencia simpática. Porque es una ley de atracción. Y al menos lograr mejorar un poco mientras se sigue evitando el mundo, al menos que no sea tan dañino, que no sea tan malo, pero, como dicen, cada segundo tiene sus consecuencias. Hoy vamos a responder algunas preguntas aquí, como es costumbre los lunes. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿es posible encontrarse con gente en sueños para resolver asuntos pendientes? Cuando dormimos, sabemos que el alma no permanece en el cuerpo. Es obvio que mientras dormimos, nuestra consciencia, la mente, el cerebro, descansa. Así, el alma es libre. Al igual que cuando desencarna. Diría que morimos, haciendo una comparación muy simple, morimos cada vez que dormimos. Reencarnamos o resucitamos, como quieran llamarlo, al despertar. Durante ese periodo, el alma está en la cuarta dimensión. No necesita estar aquí siguiendo nuestras acciones, porque el alma no necesita descansar, no tiene un cuerpo material, es solo una consciencia. Así que cada vez que una persona duerme, aunque sean unos minutos, ya que no hay tiempo más allá de la tercera dimensión, esos minutos o esas horas que duerme, el alma hace tantas cosas que tardaríamos días, meses en contarlas. Tal es el alcance de sus acciones mientras está fuera del cuerpo, en otra dimensión. Viaja al pasado, viaja al futuro. El gran secreto es que, como no recordamos vidas pasadas, tampoco podemos saber qué hará el alma mientras dormimos, porque de lo contrario no sería necesario encarnar. Siempre podríamos permanecer desencarnados, lo cual es mucho más práctico. Esto se debe a que las experiencias que tenemos aquí en este planeta deben realizarse dentro de una conciencia limitada, dentro de la elección, dentro de nuestras tendencias, dentro de nuestra voluntad de elegir, nuestro libre albedrío, nuestro cerebro, nuestra parte psíquica, donde decidimos qué queremos y qué no queremos hacer, experimentar, en resumen, lo que sabemos. Mientras el cuerpo duerme, el alma se encontrará con otras almas, encarnadas y desencarnadas. Encarnada, obviamente, si esa persona también está en un cuerpo que duerme, o en coma, en resumen, podría estar en estado vegetativo. Si la otra persona está activa, en ese momento el alma está allí con ella, así que no podemos encontrarnos. Incluso podemos ver, obviamente, nuestra alma mientras dormimos, pero ésta puede ver otras almas, encarnadas en pleno servicio, en plena actividad diaria, pero no pueden comunicarse porque la otra está en otra consciencia y no puede ver esta alma, mi alma o la tuya, cuando dormimos. Así que, para que dos almas de dos seres encarnados se encuentren, ambas necesitan estar dormidas. Así que es posible encontrarse, es posible resolver asuntos pendientes, es posible hacer algunos ajustes, otros ajustes,
pero al despertar, aunque el sueño diga que te encontraste con una persona que conoces o no, no sabes qué hacías allí. El sueño siempre es una metáfora, aún no puede revelar la verdad. Algunos sueños ya traen un poco más de revelación porque estamos empezando a expandir esta consciencia, yendo a la cuarta, quinta y dimensiones superiores. Aunque sea por lapsos de tiempo. Así que las almas se reúnen para resolver asuntos de esta vida, si se trata de otra alma encarnada, y para resolver asuntos de vidas pasadas cuando se trata de almas que pudieron haber desencarnado en relación con nosotros. El alma en sí no está enojada ni resentida, por eso cuando desencarnamos como almas, miramos atrás y vemos que todo lo que se hizo fue una actuación. ¿Por qué hacer eso? No era necesario. Parece tan fácil, porque es una dimensión superior, obviamente, pero en cualquier caso, si sueñas que estabas con una persona que tiene un problema, y en ese encuentro durante el sueño, llegaste a un acuerdo con ella, es porque realmente lo hiciste. Así que intenta ponerlo en práctica. Si hay un problema, ve allí y resuélvelo. No sé si debería ir y decirle a la persona, mira, soñé contigo y nos encontramos e hicimos un acuerdo. No, ve y dile, mira, resolvamos esto con amor y calma. No hay razón para discusiones ni peleas. Sintonicémonos y vivamos la vida. ¿Para qué crear más dificultades? Si la vida ya es difícil, al menos intentemos hacerla más fácil. Así que es importante entender esto y buscarlo. Mira, soñé. Soñé, así que es una pista. Necesito hacer esto. Solo recordarás la parte del sueño que importa. Necesitas enmendar el daño. Es necesario. Si es necesario, entonces ve y hazlo. Y, por supuesto, no es parte de esta pregunta, pero otras personas que se entregan al mal sueñan que se reunieron con otros y tramaron planes diabólicos. Porque si lo hacen mientras están conscientes, también lo hacen mientras duermen. Ya he dicho en publicaciones anteriores que las almas que se entregan al mal durante la noche se irían, ahora parece que la cosa ha cambiado y ya no existen estos lugares ni sus amos. Pero el alma se encontraría con seres oscuros, más oscuros aún, que eran sus jefes, sus señores de las tinieblas, y allí trazarían planes diabólicos para cometer aún más fraudes, más maldades. Así como las personas, despiertas, ya sea en el trabajo o de vacaciones, van a sus lugares favoritos. Las almas, mientras duermen, también van a sus lugares favoritos por afinidad. Iguales, grupos, tribus, como dice el dicho. Así que creo que esta pregunta ya tiene respuesta. Al menos intenté dar una respuesta aquí, dentro de lo que nos ha sido transmitido. Y pasemos a otra pregunta. ¿Cómo debemos orar? La gente piensa que para orar, necesitamos dirigirnos a una entidad superior. Ponernos de rodillas y pedir, por favor, clemencia, compasión, una solución, con desesperación, como si le debiéramos algo a esa entidad. Una sumisión. Y de hecho no es así. No es nada de eso. Recuerdo que en 1965 fui a una escuela dirigida por monjas, porque la pequeña escuela de la comunidad donde vivía solo tenía primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y esa era la época en que todavía había 4 grados en un aula y una maestra. Todos juntos. No sé cómo aprendimos, pero aprendimos, y mucho. Pero también siempre teníamos un palo detrás del pizarrón, listo para golpear en la oreja a cualquiera que se portara mal. Obviamente,
En aquel entonces estaba permitido, pero hoy sabemos que ya no está permitido. Así que terminé cuarto grado en el 63 y el 64. En el 65 fui a una escuela que estaba más lejos, a 4 kilómetros, caminaba 8 kilómetros todos los días, ida y vuelta, para cursar quinto grado. Y en esa escuela, dirigida por monjas argentinas, todas las maestras eran monjas de esa escuela. Y hablaban más español que portugués, pero también aprendimos eso, porque el español no es tan difícil. Y había una clase de religión. Y la maestra, que era monja de esa escuela, enseñaba religión. Un día dijo, la mejor oración es el trabajo bien hecho, con amor, con buenas intenciones, con dedicación. Porque si vamos a orar, memorizaremos la oración y la haremos por obligación, y de repente la memorizamos tanto que la recitamos y pensamos en otra cosa, ni siquiera sabemos qué decimos. Pero si estás entregando tu trabajo, tu actividad diaria, no hay mejor oración. Porque para Dios no es necesario seguir uniendo las manos y arrodillándose ante Él pidiendo misericordia. Para Dios basta con que seas quien eres, auténticamente. Y eso lo mantuve. Tenía 65 años en ese momento, así que tenía 12 años. Y eso me ha acompañado hasta hoy. Hacer tu trabajo, tu día a día, es tu oración diaria. Esto de parar todo, ¿verdad? Incluso podemos hacerlo de vez en cuando. Después de todo, hay maneras de orar. Orar es ponerse en comunión con conciencias superiores. No tiene que ser Dios, Jesús, la Virgen María. Cualquier conciencia. Puede ser mi yo superior, otra conciencia. De la misma mónada o de otra. Aquella con la que sentimos poca afinidad. Por ejemplo, hoy, cuando necesito comunicarme con conciencias superiores, me comunico con mi equipo espiritual que me apoya. A veces pongo a este equipo contra las cuerdas. Mira, necesito resolver esto, necesito un poco de paz y tranquilidad aquí. Sobre todo, salud para hacer este trabajo. Si necesitas mi trabajo, si te gusta mi trabajo, dame esa fuerza. Si ya no me necesitas, paciencia, es porque mi misión ha terminado. Y si no estoy en condiciones y me necesitas, no puedo colaborar. Así que dame esa fuerza. ¿Cuántas veces he hablado aquí de mis ataques de migraña? Que sufrí estos horribles ataques durante más de 60 años. A veces. Dolor continuo durante 4, 5, 6 días. Hubo semanas en las que duró toda la semana. Y muchas veces ni siquiera estaba en condiciones de ver a una sola persona. Para hacer mi trabajo. Entonces le pediría a mi equipo, miren, quítenme este dolor para poder hacer mi trabajo. Entonces podrán devolverme el dolor. Si es necesario pasar por ello. Pero ahora necesito hacer mi trabajo. De cierta manera. De la mejor manera posible. Porque si no hago mi trabajo de la mejor manera posible, el perjudicado no soy yo, sino la persona a la que sirvo, la persona a la que ayudo, el trabajo que hago. Así que denme condiciones. No pido favores. Pido condiciones. Y así es como debemos hacerlo, una oración espontánea, directa y honesta. No pidan favores. Le pido a Dios que haga que mi hijo apruebe el examen de admisión a la universidad. He dado este ejemplo varias veces. ¿Por qué Dios beneficiaría a mi hijo y perjudicaría al que estudió? Él dirá, está bien, estudia y te daré fuerzas.
Así que deberíamos preguntar, mira, mi hijo está estudiando. Que se inspire al dar las respuestas, dentro de lo que sabe, de lo que ha estudiado. Lo que es honesto, lo que es justo. Y si es mejor, si ha estudiado más que los demás, se merece el puesto. No pidas favores. Pedir favores es perder el tiempo. No hay favores, solo hay intercambio. Como dijo Cristo muchas veces, ayúdate a ti mismo y yo te ayudaré. Así que primero debemos hacer nuestra parte. Pedir en oración lo que no podemos hacer. Nunca pidas en oración algo que podamos hacer, porque depende de nosotros, es nuestra responsabilidad hacer lo que podemos hacer, pedir condiciones para hacerlo. Así que, una vez más, doy mi propio ejemplo, solo pido condiciones para hacer mi trabajo, bien hecho, lo mejor que puedo. El resto depende de mí. Así que la oración está completa, porque combino la parte que es mi responsabilidad con la parte que necesito, y entonces cerramos un ciclo o círculo. Y las cosas suceden naturalmente porque son leyes naturales. No hay artificio para cambiar una ley natural de las cosas. Hay una manera de ajustar las cosas a la ley natural. ¿De acuerdo? Pasemos a otra pregunta. ¿Es el ego en equilibrio un aliado? ¿O simplemente un enemigo de la evolución? Respondiendo a la pregunta, diría que el ego en equilibrio siempre es un aliado. Nunca puede ser un enemigo de la evolución. Así que entendamos lo siguiente, un ego desequilibrado es, sin duda, un enemigo de la evolución del alma misma. Porque el ego es nuestra sombra, que siempre quiere sobrevivir. Necesitamos iluminar nuestras sombras, nuestros defectos, nuestros traumas, nuestro karma, nuestras faltas, nuestros errores. Así que iluminémoslos en lugar de intentar justificarlos. Un ego equilibrado siempre es un aliado, porque nos impulsa hacia adelante. Porque el ego no se puede extinguir. El ego no se puede eliminar. El ego es parte de nosotros, es la parte que nos impulsa a nuevas acciones. Nos hace caminar, nos hace avanzar. Si no tuviéramos ego, seríamos seres tan pasivos que no nos moveríamos ante nada. Una marioneta. Vamos a donde alguien nos empuja. No, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tener, diría, cierta ambición, una ambición beneficiosa, querer evolucionar, querer lograr cosas, querer aprender. Porque si no nos esforzamos, ¿qué será de nosotros? Nos quedamos ahí. Claro que emanar buena energía y tener intenciones no requiere mucho esfuerzo, pero, si no tenemos nada, ningún ego, creo que sería una catástrofe. Lo que sí necesitamos es tener un poco de ego bajo control. No podemos dejar que el ego nos domine. Somos nosotros quienes debemos superar y controlar el ego. Entonces todo encaja a la perfección. Entonces, ¿puede el ego ser un enemigo o un aliado? Pero, como dice la pregunta, un ego equilibrado siempre es un aliado. Y pasemos a la última pregunta, salir y volver al camino. ¿Es una oscilación del ego o del libre albedrío? Del libre albedrío del experimento humano. Bueno, vamos, entendamos esta pregunta. ¿Qué significa abandonar el camino y retomarlo? Supongamos que estás caminando, evolucionando. El camino siempre es el correcto, el del bien. Pero, ¿cómo aprendemos la diferencia entre el bien y el mal? ¿Entre lo positivo y lo negativo? Si vivimos en un planeta de dualidad, necesitamos experimentar lo positivo y lo negativo.
Así que, a veces, tenemos buenas intenciones, pero aún así, el resultado no funcionó. Parece un error. No lo es. Es porque hay otra forma de adaptarse, de hacer las cosas. Eso nos muestra que el camino no es así. Así que te desviaste, vuelve al camino. Mira, ese camino no funcionará. Ese camino no funcionará. Claro, a veces somos conscientes de que no puedo ir por este camino, pero lo haré. Bueno, entonces te estás arriesgando. Así que ciertamente tendrás problemas más adelante, porque tenemos la conciencia que nos dice, esto está bien, esto no. Ya hemos pasado por las experiencias de vidas pasadas, ya lo sabemos, ya está en nuestro subconsciente, está guardado en esa caja de Pandora, en la memoria del alma, en los registros. Así que sabemos que no podemos hacerlo por interés. Bueno, eso ya es una desviación deliberada del camino. Hay un camino aquí, pero quiero cruzarlo porque quiero correr menos riesgos, quiero aumentar la adrenalina, quiero crearme dificultades. Así que lo hago. Pero luego tendré que volver atrás y será más trabajo. Porque me desviaré mucho del camino. Pero cuando la desviación es sin intención de desviarse, es espontánea, es porque nuestro ser superior, nuestras conciencias superiores, nuestros mentores dicen, mira, no es así, hazlo de otra manera. Así que nos mostrarán resultados que no son los esperados para que podamos retomar el rumbo. Pero entonces es una pequeña desviación. Es como siempre digo, te sales del camino, pero es paralelo al camino, vuelves al camino. Así que, salirse del camino y volver. Es una oscilación, sí, es un evento espontáneo, un fenómeno natural. En mundos de pruebas y expiaciones de dualidad como la Tierra, esto sucede constantemente. No es una oscilación del ego, es una oscilación necesaria para el aprendizaje. Y esta pregunta tiene esa parte. ¿Y so, verdad? ¿O el libre albedrío del experimento humano? Mira, todo lo que hacemos es un experimento. No hay nada, nada que se pueda hacer, independientemente de si la acción es intencionada o no. Todo es experiencia. Con cada segundo vivido y experimentado aquí en este planeta, el alma llevará su experiencia a sus errores superiores, la llevará consigo. No importa si se hizo a propósito, con buenas o malas intenciones, se la llevará consigo y a otras conciencias en el futuro. Diría que no hay error. Hay aprendizaje en cualquier situación. Sin embargo, debemos ser conscientes de la intención. Todo está en la intención. ¿Cuál es mi intención al hacer algo? Cuando la intención no es ética, no es justa, el resultado será proporcional y coherente con la intención. De eso no hay duda. Porque somos co-creadores. Creamos la acción. Obviamente, creamos la reacción en el futuro. Nadie es responsable de esto, excepto nosotros mismos. Por eso, nadie es víctima de nada. Si hay una víctima, es la víctima de uno mismo. ¿Por qué? Quien te hace daño te da la oportunidad de recuperar lo que hiciste entonces. Porque siempre es así. Eres como una ruleta, como dicen. Giras la ruleta, la bola cae en un agujerito. La vuelves a girar, cae en otro agujerito. No sirve de nada. Es el que siempre está de turno, como dicen. Así que, salir y volver forma parte de ello,
pero intentar mantener siempre el rumbo sería la recomendación más plausible. Es menos trabajo, porque si evitas ensuciar el suelo, es menos trabajo limpiar. Si facilitas las cosas y no te importa, no te quitas los zapatos y todo se ensucia, y entras y das una vuelta por la casa, tendrás que hacer algo de trabajo después. Pero es tu responsabilidad, de nadie más. Tú eres quien creará y quien resolverá cualquier cosa. Y por hoy, los dejo con estas preguntas y respuestas. Como siempre, con mi abrazo de luz para cada uno de ustedes. Namaste.